Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es programar lo que es la colisión con los obstáculos. ¿Ok? Miren, voy a ejecutar el juego. Y como pueden ver, tenemos triángulos que van a ser por la función de obstáculos. ¿Ok? Entonces, como les comenté, lo que vamos a hacer es programar colisiones con triángulos rectángulos. Estos que están aquí dibujados en pantalla son triángulos rectángulos. Lo vamos a hacer en dos casos, los que están aquí abajo y los que están por arriba. Es muy parecido al que se hace en el código, pero tiene sus variaciones. ¿Ok? Entonces solamente vamos a tener que tener cuidado en detectar si es uno o es el otro. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con código. No hay prisa. ¿Ok? Fíjense que yo aquí les hice un pequeño dibujo. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos, digamos, su espejo, ¿no? Entonces fíjense que un triángulo rectángulo nos queda bien definido si conocemos dos puntos. ¿Ok? Fíjense que tenemos aquí el x1, y1. Tenemos acá el x2, y2. ¿Ok? Luego, este otro punto, que es el tercero, que nos terminaría de definir lo que es el triángulo, lo podemos conocer porque fíjense que este punto comparte la coordenada x de este y la coordenada y de este. Entonces, con que nos pasen los datos de estos dos puntos, podemos saber cuáles son los tres puntos del triángulo rectángulo, ¿ok? Igual en este caso. Entonces, ahora fíjense que voy a dibujar aquí un rectángulo. Imagínense que esto es la nave, que es nuestro hitbox, ¿no? Entonces, fíjense que por este lado es fácil detectar las colisiones. Es decir, si mi nave va volando por acá, ¿y cómo detecto yo que estoy tocando el rectángulo por este lado? Pues fíjense que para empezar, la patita, esta patita que está tocando el punto, tiene que estar, su y tiene que ser ya sea mayor o igual a y2, ¿ven? Mayor o igual es que se venga todo para acá, todos estos puntos así. Y que su coordenada x, la que está más a la izquierda de este cuadrado, sea menor o igual a x2, ¿eh? ¿Qué es esto? Entonces ahí hay un empalme, ¿lo ven? Luego, si mi y está como que por acá, entonces no hay una colisión. Es decir, no basta con comparar la coordenada x, sino que también la y. Está fácil, ¿no? Nada más ver si x2 es menor o igual que x2, o sea, su x es menor que x2, y que su y sea mayor o igual a y2. Entonces ahí hay un empalme, ¿lo ven? Luego, el caso interesante es detectar colisiones con esta recta que tiene una pendiente, ¿lo ven? Entonces fíjense que yo voy aquí volando y que toco este punto, cualesquiera, ¿no? Sobre la recta. Es un punto con coordenada x, con coordenada y, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo yo detecto que justamente este punto de mi nave que está tocando la recta se empalmó, ¿ok? O sea, que está sobre la recta. Fíjense, voy a poner esto por acá. Voy a agarrar mi lápiz. Y fíjense que la ecuación de una recta es de esta forma. Es y es igual a mx, donde m es la pendiente, más una b, que la b es la intersección que hace esta recta con el eje y, es decir, esta recta se expande más por acá y aquí en algún momento choca con el eje y, ¿no? Esa es b. Entonces, fíjense que nosotros conocemos x1, y1, x2, y2, y la pendiente la podemos sacar con estos dos puntos que conocemos. M es y2 menos y1, entre x2 menos x1, ahí está. Conocemos m, nos faltaría b. Fíjense que de esta expresión podemos despejar b, y b nos queda como un y menos m por x, ¿no? Y luego si sustituimos los valores de y y x por uno que está en la recta, que es por ejemplo x1, y1 o x2, y2, no importa, si lo sustituimos a esta ecuación, obtenemos el valor de b. Y este valor de b pues es para todos, ¿no? O sea, es b en general. Entonces ahí tenemos a b. Luego, sustituyendo estos valores a la ecuación de la recta, podremos determinar cuál es cualquier punto sobre ella. Es decir, por ejemplo, si tú me das una x o me das cualquier y entre estas, yo la meto a la fórmula, sustituyo estos valores de m y b y la despejo x de la fórmula y te digo cuánto vale x. ¿Ves? Entonces simplemente es evaluar si la coordenada, digamos que xy del punto de mi cuadrito, fíjense, este de aquí, voy a detectar las colisiones con este punto, que es el que tiene más sentido, porque detectar colisiones como que con este punto, como que no tiene sentido ni con este, ni con este, porque si se va a empalmar, el primero que se va a empalmar va a ser este punto, ¿ok? Entonces es solamente detectar colisiones con estas coordenadas xy que tiene este cuadrado, ver si esa xy
coincide con alguna XY que está sobre la recta, que está bien definido por esto, y si son iguales es que hay un empalme, ¿lo ven? Entonces eso es lo que vamos a programar ahora. Ahora quiero que también noten que este triángulo tiene una pendiente negativa. Si lo estamos viendo desde una referencia de un sistema como el que es Allegro, que las y positivas van para abajo, ¿ok? Luego este tiene una pendiente positiva, ¿ok? Entonces eso solamente para definir. Vamos a decir que esto es un triángulo izquierdo, si tiene su pendiente negativa, es decir, está así como para la izquierda, y este uno derecho. Simplemente es una convención que vamos a hacer nosotros para identificar qué rectángulo es cada cual y en qué caso estamos, ¿ok? Y muy bien, entonces otra cosa que también hay que notar, fíjense que cuando es un triángulo izquierdo, o sea hay que detectar colisiones con este punto, ¿ok? Ese nos va a servir saber si es izquierdo o derecho para ver con qué puntos, con qué coordenadas del cuadrito lo vamos a detectar, no hace falta detectarlo con todos, ¿eh? Y ahora fíjense en el caso del triángulo derecho, aquí tenemos, por ejemplo, la nave, las detecciones que hay que hacer ya no son con este ya no, ahora son con este, ¿ven? Entonces, para eso nos sirve saber si es izquierdo o es derecho, simplemente para no hacer que evalúe tantas cosas la función. Es decir, yo sé que es derecho, entonces directamente me voy a agarrar este punto de mi nave, que es este, y detecto las colisiones XY con un punto XY sobre la recta. Listo. Eso es la finalidad de saber si es izquierdo o derecho. Y esa es la convención que vamos a hacer. Y entonces, a ver, vámonos a declarar la función que nos va a hacer esto. La vamos a llamar choque triángulo, por ejemplo, la vamos a hacer de tipo booleano, ¿no? Si es verdad, es que hay un empalme de la nave con el triángulo, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a hacer choque, ahora vamos a llamar choque-triángulo, choque-triángulo. Y entonces, ¿qué necesitamos saber? Para hacer los cálculos de las colisiones, pues como les dije, necesitamos saber los dos puntos que definen la hipotenusa del triángulo, ¿no? El otro no hace falta que no lo den, lo podemos deducir. Entonces vamos a ponerle un float x1 y un float y1, que vendría siendo el primer punto, y luego el otro, ¿no? Float x2, float y2, listo. Luego entonces también necesitamos saber las coordenadas de, digamos, el cuadrito que contiene a la nave. O sea, fíjense, por ejemplo, tenemos un cuadro, ¿no? Cualesquiera, que este es el cuadro que encierra la nave. Ya después veremos cómo refinar las colisiones, es decir, porque si metemos aquí la nave, o sea, la nave está aquí pintada, así de esta manera, vamos a tener problemas a la hora de detectar colisiones con estas puntitas. Por ejemplo, el triángulo puede estar como que por aquí así y va a detectar la colisión si lo hacemos así con un triángulo. Entonces, más tarde les enseñaré cómo refinar nuestro sistema de colisiones. Primero lo vamos a hacer así para hacer una primera aproximación, ¿ok? Y entonces fíjense que este es el cuadro que contiene la nave, ¿no? Entonces fíjense que este cuadro queda bien definido por estos dos puntos, ¿ven? Digamos que un P1, digamos un punto 1 y un punto 2, que tiene su coordenada x1, y1, x2, y2, ajá. Y estos otros puntos los podemos definir en base a las coordenadas de este, ¿no? O sea, este punto, por ejemplo, va a coincidir su coordenada y con este y su coordenada x con este, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a detectar colisiones para el caso izquierdo, las coordenadas con las que vamos a usar es con el punto 2 que nos meten directamente en la función. Luego, por ejemplo, si vamos a detectar colisiones con un triángulo derecho, necesitamos las coordenadas de este punto y las vamos a sacar en función de estos dos, ¿no? Es decir, su X va a ser la de P1 y su Y va a ser la que tiene P2, ¿ok? Entonces así podemos saber las coordenadas de con cuál vamos a comparar, con las de la recta del triángulo, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, fíjense que necesitamos que nos pasen esos dos puntos que definen ese cuadradito que contiene a la nave para empezar a hacer los cálculos. Entonces vamos a meterle un float, vamos a ponerle del punto 1, x, o sea, es la coordenada x del punto 1, luego la coordenada y del punto 1, o sea, punto 1y, luego lo voy a copiar porque es básicamente lo mismo, lo vuelvo a pegar acá, pero ya no es un punto 1, es un punto 2, x y un punto 2y. Listo. Simplemente necesitamos esos datos para empezar a hacer los cálculos y ahora falta escribir el código y hacer los cálculos de la pendiente
y la colisión, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner acá el prototipo, le abrimos un cuerpo, ahí está de esa manera, y entonces fíjense que lo primero que hay que hacer es calcular la pendiente m, que va a ser un flotante, y la m pues va a estar dada, vamos a llamarla m, y vamos a hacerla igual a pues, justamente como la fórmula dice, ¿no? Que va a ser un y2 menos y1, que son los parámetros, y esto dividido por un x2 menos un x1, ¿sí o no? Ahí está, tenemos la pendiente. Nos falta, y por ejemplo vamos aquí a comentar que cuando m, por ejemplo, es mayor que 0, digamos que estamos hablando de un triángulo derecho. ¿Okay? Si m es menor que 0, es un triángulo izquierdo. Okay, esa es nuestra convención. Eso lo estamos definiendo así nosotros. Luego vamos a calcular la b, que es la intersección con el eje y, b, pues va a ser igual a un y1, por ejemplo, si nos agarramos el punto 1, va a ser y1 menos la pendiente multiplicada por el x que le corresponde a esa y, que es un x1. Listo, eso es todo. Luego, por ejemplo, vamos a comentar aquí, ecuación de una recta es y igual a mx más b. Entonces vamos a programar esto. Ahí tenemos la ecuación de una recta. Y fíjense, entonces vamos a hacer los casos. El caso derecho, por ejemplo. Si la pendiente resulta ser mayor que 0, es decir, estamos en el caso del triángulo derecho, es decir, fíjense que cuando detectemos colisiones aquí sobre la hipotenusa van a ser con este punto, pero cuando detectemos colisiones con esta parte de acá, la vamos a hacer con este otro punto, ¿ven? Luego, cuando es de este caso, las colisiones con esta recta se hacen para este punto y las de esta recta de acá, se hacen con este otro punto. O con el de arriba, el que ustedes quieran, por ejemplo con P1, que es más fácil, ¿no? Que es un dato que tenemos ya inmediatamente en los parámetros. Entonces lo podemos hacer con este. Y entonces, justamente ese es el caso, los casos que hay que contemplar cuando estamos en un caso izquierdo o un caso derecho. Saber si vamos a detectar colisiones con este punto para X acá, o si vamos a detectar colisiones con este otro punto cuando estamos a la izquierda del triángulo. ¿Lo ven? O sea, esa es la idea de por qué estamos haciendo estas definiciones de izquierda-derecho para los triángulos. Ok, eso es todo, ¿no? O sea, no se martiricen, no es complicado. Entonces vamos a ver el caso cuando m es positiva, es decir, estamos en un triángulo derecho. Entonces vamos a detectar primero, vamos a hacer los casos cuando el triángulo toca un punto sobre la recta, sobre el hipotenuso. Entonces hay que calcular la ecuación de la recta, ¿no? Entonces fíjense, vamos a ponerle que si x1 es menor o igual que el p1x y p1x es mayor o igual que x2, es decir, estamos agarrando este punto que es el p1, su coordenada en x, es decir, que esté sobre este intervalo, eso es a lo que me refiero, es decir, que el triángulo esté ya sea aquí o incluso aquí así como que saliendo, si tomamos este punto, entonces que esté en ese intervalo de x, ¿no? La x de nuestro triangulito, de nuestro cuadradito, perdón. Entonces x1 menor o igual a p1x y p1x menor o igual que x2. Luego, a ver, estamos en ese intervalo, ¿no? Entonces ya nos estamos acercando a una colisión. Luego, para que colisione, tenemos que revisar la coordenada en y. Entonces, fíjense, vamos a decir que si P2, Y, que es la de la nave, bueno, o la del cuadradito que encierra la nave, P2Y, es menor o igual a un punto sobre la recta que comparten justamente esa misma coordenada en X, entonces P2Y es mayor o igual, vamos a ver, vamos a hacer otro triangulito ahí que pueda mover, fíjense. Entonces fíjense que la coordenada en X es esta, ¿no? Fíjense, aquí está mi X y aquí me bajo y ahí estoy. Ahora, estoy aquí en este intervalo con las X, aquí me muevo en este intervalo con las X. Luego, para que haya una colisión, la coordenada en Y del punto, manteniendo esta X fija, tendría que ser mayor o igual a la que tiene esta Y de la recta. Eso ya nos marcaría un empalme, ¿lo ven? Entonces eso es lo que hay que hacer, simplemente hay que preguntar eso aquí en el código. Entonces si P2Y, que es la del cuadradito, del punto este justo que empieza a tocar la recta, resulta ser mayor o igual a
esa Y en la recta, entonces hay un empalme. Y esa Y en la recta, ¿cómo la calculamos? Pues con la ecuación de la recta, que es la pendiente por el P1X, es decir, van a compartir la misma X, ambos puntos, ¿lo ven? Ese es el chiste, más B, que ya todos esos datos están calculados. Entonces, si esto ocurre, hacemos un return, ¿verdad? Es decir, hay colisión. Listo. Nos falta programar ahora el caso cuando estamos por acá, por este lado, para detectar colisiones con esta recta, ¿lo ven? Entonces ahora tenemos la colisión con la hipotenusa, listo. Luego, por ejemplo, en caso contrario, es decir, si no se cumplió eso, vamos a abrir aquí un cuerpo, listo. Entonces vamos a hacer el otro con la otra recta. Vamos a pedirle que si P1X es menor o igual que X1 y X1 es menor o igual que P2X, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que nuestro rectangulito, voy a volver a pintar para poder moverlo, digamos que si está por acá no hay colisión. Para que haya colisión, fíjense que las coordenadas X de ambos puntos por abajo tienen que estar entre este intervalo, fíjense, aquí, así. Si están así, hay colisión. Si el que está más a la derecha ya no es mayor o igual que x1, no hay colisión. Entonces la colisión está cuando el P2X es mayor o igual a x1, pero a su vez el P1X es mayor o igual que x1. ¿Okay? Que no tiene caso detectarlo si estamos por acá, si estamos por acá, solamente en este caso. Estamos así, fíjense, triángulos así, que van desde aquí hasta acá, ahí hay colisiones. Luego nos haría falta nada más ver que la Y sea mayor que Y1, ¿lo ven? Para que realmente estemos dentro del triángulo. Entonces, a ver, aquí tenemos este caso, y luego Y1 es menor o igual que P1Y, return true. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos que los casos para un triángulo derecho. Porque fíjense que colisiones por abajo no las vamos a detectar necesario porque los triángulos los vamos a pintar justamente que la pantalla coincida con la parte de abajo. ¿Okay? Entonces nada más son colisiones por acá y por acá. Listo. Entonces ahora nos falta el otro caso. Fíjense, voy a copiar esto porque es muy parecido. Lo voy a poner acá por abajo. Le voy a poner else. Puedo dejarlo como un else if. Puedo quitarle el if. Es redundante, pero lo voy a dejar para que se entienda. Fíjense que si m menor que es 0, entonces estamos en el otro caso, ¿no? Que en triángulo izquierdo, que es este. Entonces ahora las colisiones, en lugar de hacerla con este punto, lo hacemos con este, o sea, como que al revés, ¿lo ven? Entonces fíjense, es muy similar, lo voy a hacer aquí. Fíjense, aquí tenemos un x1, vamos a pedirle que sea menor o igual, pero ahora en lugar de p1 vamos a ponerle un p2. Y acá el p2x menor o igual a x2, listo. Luego acá en lugar, este P2 ya está bien, y acá es P2x, ajá, aquí para que coincidan, y luego acá cuando colisiona con la recta, con esta recta, hay que cambiar algunas cosas. Acá en lugar de x1 ponemos x2, y acá en lugar de x1 ponemos x2, menor o igual que P2X, eso está bien. Luego acá, en lugar de Y1 es un Y2 menor o igual a un P2Y. Y por ejemplo, fíjense que si nada de esto se cumple, entonces le pedimos que nos regrese un false, ¿no? Es decir, que no hay un choque con el triángulo. Entonces, hasta aquí ya programamos lo que vendría siendo el choque, las colisiones con triángulos de este tipo. Nos faltarían como que colisiones con triángulos que estén en el techo. Fíjense, si yo aquí corro esto, nos faltan colisiones, estas serían las colisiones con estos de acá abajo. Nos faltaría ver colisiones con estos de acá arriba y que sean derechos o izquierdos igual, ¿no? Entonces eso lo iremos viendo para los próximos videos. En este nos quedamos hasta aquí, no vamos a hacer ningún testeo hasta ahorita, si no se nos va a prolongar mucho el video. Los testeos los empezaremos a hacer para el siguiente video.